Buenos días a todos. Dar unos minutos de cortesía y empezamos la sesión, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, pues hemos dejado un poquito de tiempo para que los asistentes vayan llegando. De todos modos, no os preocupéis que la sesión se va a grabar y se os va a enviar al cabo de una hora. Comentar que hemos tenido al principio sobre las 9 como un pequeño fallo técnico donde ha iniciado la sesión, entonces es posible que os lleguen dos grabaciones, una grabación muy corta sobre ese pequeño fallo que ha habido y la buena que os debería llegar una hora después de que finalicemos la sesión, ¿vale? Pero salvo eso, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, dicho esto, bienvenidos a un webinar más de Rico, en este caso un webinar orientado a la automatización, en concreto a la automatización del área de finanzas, administración, compras y contabilidad, con inteligencia artificial para este 2026. Vamos a dar la sesión. En primer lugar, nos vamos a presentar. Por mi parte, tenemos aquí a María Sánchez, que es preventa y documentalista. ¿Qué tal, María? ¿Puedes saludar? Sí, sí. Hola, buenos días. ¿Nos oís bien? Esperamos que sí, que el sonido sea adecuado. Yo soy preventa y documentalista en Rico, trabajo en la parte de automación de procesos, ayudo, me gusta mucho, la verdad, que escucharos con la problemática que tenéis en cualquiera de las áreas. Todos los clientes tenéis problemáticas o buscáis soluciones diferentes, aunque tengan siempre puntos en común. Y bueno, y estamos aquí, pues eso, para presentaros nuestras soluciones Muy bien, y poder conversar con vosotros después. muy bien, María. Muchas gracias. Y por mi parte, soy Guillermo Sánchez y, bueno, soy responsable de producto de todo el área de automatización y en concreto ahora de automatización con inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y bueno, pues María y yo, que por cierto no somos hermanos, ¿vale? Por lo digo por los apellidos, que es la casualidad. Vamos a ser un poco pues, los ponentes de que vais a tener la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Así que bueno, estamos encantados de estar aquí con vosotros y de explicaros un poco pues, lo que os queremos contar hoy sobre cómo podéis automatizar vuestros procesos con inteligencia artificial. ¿Qué vamos a ver hoy, no? Vamos a ver un poco antes la agenda de la sesión, ¿vale? Que ya estaba en la página de registro, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Eh, Cuando estuve hablando con María hace una semana sobre cómo enfocar esta sesión, los dos coincidimos en que queríamos enfocar una sesión muy práctica, ¿vale? Una sesión que no sea excesivamente larga, de 45 minutos, esperemos cumplir con los tiempos, y una sesión en la que sobre todo nos centremos en hablar de casos de uso. Entonces, la agenda de la sesión, pues la hemos montado un poco en base a esto que estamos hablando, ¿vale? Vamos a hacer una breve introducción de 5 minutos, muy rápida, que nos sirva de contexto sobre cómo hemos pasado de una automatización, digamos, la más conocida, que ya conocíamos en, pues eso, a lo mejor en hace 5 años o 10 años, a la inteligencia artificial, el cambio que está provocando en la automatización de procesos de negocio y en concreto en las áreas de finanzas, administración, compras y contabilidad. Habiendo hecho un poco este contexto, ya vamos a entrar en materia y vamos a hablar de casos de uso de empresas y de departamentos como el vuestro, que probablemente os sintáis muy identificados, y os vamos a explicar esos casos de uso, cómo esos departamentos y esos procesos los vamos automatizando con inteligencia artificial. El punto 2 y el punto 3 realmente son un poco el mismo punto, ¿vale? Es decir, vamos a hablar un poco del caso y siempre va a haber una demostración. La idea es que la sesión podáis ver en directo la plataforma, la solución de inteligencia artificial que nosotros vendemos para automatizar vuestros procesos, ¿vale? Queremos que lo veáis, no queremos simplemente enseñaros un PowerPoint, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el punto 2 y el punto 3 van a ser un poco el eje central de la sesión y donde nos vamos a focalizar. Y luego vamos a dejar unos 10 minutitos de turno de preguntas
aunque quiero indicaros que en la aplicación de GoTo tenéis una ventana, una sección de hacer preguntas, ¿vale? Entonces, como María y yo vamos a ser un poco los que os vamos a ir enseñando las demostraciones, cuando uno esté enseñando la demostración, tratará de ir contestándolas por chat. De todos modos, cuando terminemos, trataremos de que esas preguntas las podamos responder en directo, ¿vale? También indicar antes de empezar una cosa que es, para quien no sepa utilizar mucho o es la primera vez que utiliza la plataforma GoTo, que muchas veces nos lo preguntan, si hacéis clic derecho sobre la pantalla, podéis ampliarla, ¿vale? Lo digo por si en algún momento no veis bien lo que estamos enseñando, podéis ampliar la pantalla, se nos verá a nosotros más pequeñitos en las cámaras, pero bueno, yo creo que es más importante ver lo que está pasando en la pantalla, especialmente cuando veamos la parte de demostraciones, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a empezar. Como he explicado, una breve introducción de la automatización tradicional a la inteligencia artificial, muy rápido, para quien no lo sepa. Al final, un poco cuando hablamos de automatizar, hablamos de Guillermo, automatizar no procesos. se ha movido la pantalla todavía, perdona, ahora. Va un poco lento. ¿Ahora? Sí, hay un poco de delay, Vale, no pasa nada. eso es. Como decía, cuando hablamos de automatizar, hablamos de automatizar procesos de negocio, ¿de acuerdo? Es decir, de utilizar la tecnología para todas esas tareas y procesos que utilizamos en nuestras oficinas y demás, poderlos automatizar sin intervención humana. La automatización no es algo nuevo, ¿vale? Es algo que ya se lleva haciendo desde hace 200 años y fue un poco el catalizador de la revolución industrial. Empezaron primero con automatizaciones mecánicas y luego cuando empezaron a aparecer los primeros ordenadores y las primeras oficinas que utilizaban los ordenadores, empezamos ya a automatizar ya no solo procesos industriales, sino procesos en oficinas de negocio. Entonces empezamos a los primeros ERPs, los primeros flujos de trabajo, luego empezamos a introducir en los años 2000 los BPMs, ¿vale? Los sistemas de workflow y sobre todo desde el año 2010 hasta el 2022 empezaron a aparecer ya algunos softwares de RPA, robots capaces de simular tareas humanas muy mecánicas y empezaban a aparecer las primeras tecnologías primitivas de inteligencia artificial. Sin embargo, en 2022, con la aparición de OpenAI, la inteligencia artificial y en concreto la inteligencia artificial generativa, que es un poco la que todos conocemos más, empezó un boom que hoy en día pues estamos ahora mismo inmensos y hemos visto que toda la tecnología en torno a la automatización ha pegado un salto brutal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes, por ejemplo, teníamos tecnología de capturar datos, ¿no? En los clásicos OCR, reconocimiento ópticos de caracteres, que nos permitían pues reconocer números, letras, palabras y automatizar ciertas tareas de introducción de datos, ¿no? De no tener el sistema manualmente, sino pasar una factura o cualquier otro documento por un escáner o nos llega, ¿no? Permitían trabajar herramientas y flujos en base a esos datos que capturábamos, ¿no? Pues oye, si capturo de una factura, me habrán un pedido los datos de las líneas de detalle, pues puedo configurar una conciliación automática que me diga si hay algún error, ¿no? También empezábamos ya pues, con integrarnos con los ERPs, que al final pues, es una parte fundamental. Al final nosotros siempre lo decimos, nosotros no vendemos ERPs, nosotros vendemos automatización. El ERP sigue siendo vuestro eje central de vuestra operativa o vuestro sistema que utilicéis. Y nosotros lo que hacemos es aportar automatizaciones a las tareas que hay alrededor de ese RP, ¿vale? Esto es lo que hacíamos antes y que, de hecho, lo seguimos haciendo, ¿vale? Aquí ponemos antes y ahora para que un poco tengamos como un hilo narrativo para entender el cambio, pero todas estas cosas se siguen haciendo y habrá casos en los que se seguirán haciendo, ¿vale? Pero sí que teníamos ciertas limitaciones, ¿no? Teníamos limitaciones, Exactamente. pues, por ejemplo, en temas de capturas con dependencia de reglas y de plantillas, ¿no? Que si una factura venía, pues, digamos, en un formato no estructurado o Totalmente saltos de línea, desestructurado, Guillermo, efectivamente, con tablas, pues subtablas, conteniendo números de albaranes en el medio de la factura y no alineados. Y ahora lo que exacto, nos permite efectivamente es esa posibilidad de poder capturar esos datos de documentos desestructurados totalmente. claro. Antes hacíamos captura basada en reglas y en plantillas y ahora con la inteligencia artificial y sobre todo con el IDP, que es lo que llamamos el procesamiento inteligente de documentos, podemos capturar datos en base al conocimiento y al contenido de esos datos. Es decir, tenemos agentes de IA que comprenden el contenido. Por lo tanto, cuando nos llegan documentos desestructurados o más complejos, podemos capturarlo, cosa que antes no podíamos. Luego, la inteligencia artificial generativa y los modelos de lenguaje natural
y modelos de lenguaje grande, lo que nos permite ya es tener interfaces chatbots que nos permiten interactuar con ellos como interactuamos con un humano para lanzarle consultas de lo que queremos que hagan y podemos automatizar ya no solo tareas mecánicas, sino incluso tareas que requieran análisis o lo que llamamos tareas cognitivas, ¿no? Tareas que requieran un poco, digamos, de capacidad de entender lo que estás leyendo, el contenido de los documentos y demás. Todo esto lo vamos a ver ahora, estamos aquí haciendo una breve introducción para que veáis un poco el salto de dónde venimos a dónde estamos ahora, pero sobre todo indicaros que no quiere decir que uno sustituya al otro. Al final muchas veces nos encontramos con empresas como la vuestra que dicen, oye, yo quiero hacer un proyecto de IA. Y nosotros siempre decimos, bueno, pero ¿IA para qué? La IA no es un fin, la IA tiene que ser un medio. El fin es que tú tengas un proceso y lo quieras agilizar a través de la automatización. Y en función de tu caso, veremos si con las herramientas que teníamos antes te puede servir, y nos pasa, que hay clientes que a lo mejor con una oferta tradicional les sirve, o si vemos que con la inteligencia artificial pues podemos darte ese grado extra de automatización que tú necesitas o tú quieras. Entonces, habiendo un poco explicado esta introducción sobre el cambio que hemos sufrido en la parte de automatización de procesos del antes y el ahora, vamos a pasar a explicar un poco, y aquí ya María te dejo que nos expliques Correcto. tú un poco hoy, em, qué tenemos en cuanto a las áreas de nuestros invitados, que son áreas de finanzas, administración, compras y contabilidad. Vale, perfecto. Bueno, pues en la parte de estas áreas, lo primero, en la parte de finanzas, nosotros no somos un RP, no vendemos, como comentaba ya Guillermo, un RP. Lo que ayudamos es esa parte y esas partes manuales que muchas veces tenéis en el RP, pico una factura, nosotros ayudamos con nuestras soluciones a esa parte de la extracción de los datos. Ayudamos también con esa parte de agilizar esa aprobación de la factura, es decir, la parte de la imputación del gasto, la parte de aplicar vuestras reglas de negocio y la parte de controlar, por ejemplo, cuándo vence esa factura y, y también una parte importante es esta parte de conciliaciones y validaciones. Podemos ayudaros con la parte de cotejos de, por ejemplo, de un pedido que tengáis, pedidos que pueden venir desde vuestro RP, pedidos que pueden venir desde correos electrónicos, unos albaranes que se suelen recibir con la parte de transporte. No todas las empresas tenéis esas casuísticas, pero muchas las tenéis. Y se digitaliza y se hace la parte de poder cotejar el pedido contra el albarán. Y la posibilidad posterior de, pues, por supuesto, que venga la parte de la factura, que puede tener diversos números de pedidos y albaranes, y para esa parte está la parte de IDP, que nos ayuda mucho actualmente, y tener esa parte de aprobaciones y control y ayudaros a cumplir el pago de las facturas en 60 días, que es lo que marca la ley. Aquí me voy al Muy bien, cumplimiento normativo de la ley Crea y Crece. Como sabéis, en el 31 de marzo, y seguramente mejor que yo, se aprobó la parte de el Real Decreto de la ley Crea y Crece o Factura Electrónica Española. El 31 de octubre del año que viene, uy, no, perdona, sí, en octubre del año que viene, las empresas que facturan más de 8 millones de euros estarán ya obligadas a emitir y recibir facturas en formato electrónico. Pues con nuestra solución simplemente indicaros que también nos podemos ayudar. muy bien. La parte de Comentar una administración, perdón, cosa, sí, solo una cosa, María. La parte de la Crea y Crece da para mucho, o sea, es otro tema aparte, sí, y comentaros que, como decía María, en octubre de este año empezará un poco esa cuenta atrás y a partir de ahí tendréis un año hasta octubre de 2027 para, entre las empresas que facturáis más de 8 millones, empezar a adaptar vuestros sistemas a la nueva normativa. Las que facturáis menos de 8 millones tendréis 2 años. Otra sesión más enfocada a la parte de ley Crea y Crece porque es una sesión que requiere ya una explicación de la ley y demás. Y, bueno, indicar, estar atentos porque también será muy interesante y muy relevante para vosotros por el tema del cumplimiento normativo. Y ya está, era solo puntualizar esto, María. vale, perfecto. En la parte de administración, pues lo mismo, realmente, o sea, desde el inicio de Rico ayudamos con la parte de donde hay un papel. Nosotros os podemos ayudar. Podemos ayudaros con la parte de gestión documental de todos los documentos que tenéis ahora en la parte de administración. También pueden ser documentos internos pues, de escrituras, bastanteos, tenerlos organizados en un repositorio. Podemos ayudaros con la parte de, pues, por ejemplo, los documentos que hacéis ahora con un formulario, por ejemplo, una orden de compra que veremos posteriormente. Podemos ayudaros a la parte de un automatismo y que tenga una normalización.
Podemos tener también notificaciones y recordatorios. Hablamos siempre, y luego lo veréis más adelante, de la parte de flujos. Y podemos tener flujos en cualquier tipo de documento en la que hay usuarios que a lo mejor por su carga pues tardan más en revisar un documento o en aprobarlo, pues en nuestras soluciones pueden existir esas notificaciones y recordatorios. Y podemos tener Muy todo bien. centralizado y organizado. Bueno, la Mm. parte de La verdad es que compras, hay muchas cosas, ¿no? Por lo que veo, María, aquí de sí, procesos y bueno, yo creo que un poco hoy a través de demostraciones, ¿vale? Tenemos aquí preparado, no sé si María nos puedes explicar un poco, o si quieres lo comentamos sí, los sí, dos, qué demos tenemos preparada para hoy, ¿no? Al final nosotros cuando hablamos de automatizar procesos siempre nos gusta dividirlo en estas 3 secciones más la parte de integración, ¿no? Primero, la parte de capturar datos, ¿no? Que es quizás la parte un poco menos, visual, pero que es para mí como los cimientos, ¿no? Que sin eso no tienes nada, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco, María, por qué es tan relevante, sí. primero, capturar los datos de lo que nos interesa, de los procesos? Sí, a ver, me parece muy importante una parte que has dicho antes. Antes hemos hablado de la parte de IDP, procesamiento inteligente de documentos. Esta parte lo que nos permite ahora es, por ejemplo, por una parte, podemos recibir, pues tenemos clientes que por nuestra experiencia nos indican que hay proveedores que le mandan la documentación junta en un PDF. La documentación junta me refiero no a que te manden los albaranes juntos, sino que los separen. Me refiero a que te manden, por ejemplo, te pueden mandar un contrato, un documento de seguros, una factura y todo en un PDF. Ahora mismo lo que podemos hacer en Rico con estas tecnologías es la parte de dividir ese PDF y dividirlo de forma automática, identificando qué es un contrato, qué es un seguro, qué es una Muy factura. bien, Podemos extraer los datos automáticamente y podemos llevarlo a cada una de las áreas de negocio que sean susceptibles de tener esos documentos. Antes, pues habría que archivarlos y clasificarlos de forma manual, digitalizando con cuidado, pero ahora lo podemos hacer automáticamente. es decir, para que nos entendamos, para que podamos luego automatizar reglas de negocio o hacer otras tareas, necesitamos tener los datos de aquello que queremos automatizar en caso de que sean documentos. A veces nos pueden venir incluso por datos en otras fuentes, ¿no? Como un correo, un mensaje, un Excel, ¿no? Los datos en las Un empresas WhatsApp, están de muchas, o WhatsApp, están de muchas empresas. La mayor parte suelen ser suelen ser documentos en PDF, Word, también hay Excels, pero bueno, a veces también nos llegan muchas veces correos y hay muchas tareas, pues, de recibir correos, ¿no? Entonces necesitamos poder capturar esos datos y luego con esos datos ya empezamos un poco a hacer la magia, como decimos, que es empezamos a automatizar reglas de negocio, por ejemplo, temas de validaciones, temas de búsqueda de esos datos o de automatizar tareas cognitivas como analizar, pues yo que sé, analizar dos contratos, compararlos, hacer resúmenes. Hay muchas cosas. Como estáis viendo aquí en la pantalla, vamos a enseñaros demostraciones de esto. Algunas tienen IA y lo vamos a ir comentando y otras no. Porque como digo, aunque el webinar va muy orientado a la IA, como veis, también queremos hablar de que hay procesos que podemos automatizar sin IA y sobre todo que nos quedemos con la idea de que el objetivo no es meter IA por meterla, sino que el objetivo es, oye, quiero agilizar mi operativa, quiero trabajar mejor, quiero que mis equipos trabajen mejor y a partir de ahí ya vemos si lo hacemos con IA o si no es necesario o no. Y luego la última parte, que también la explicaremos también al final, que es la parte de la importancia de la integración, ¿no? De, oye, vale, al final yo trabajo con un ERP, yo trabajo con otros sistemas que tengo que seguir trabajando y que son el núcleo de mi operativa. Es ahí donde nosotros siempre lo que hacemos es conectarnos con vuestras plataformas a través de diferentes métodos, API REST, Web Service. Bueno, creo que había bastantes inscritos en el evento del área de IT, que seguro que esa parte la tienen más cogida por la mano y que les interesará también. Pero si te parece, María, vamos a empezar ya a enseñar un poco todo esto que estamos hablando. perfecto. Vamos a empezar, pues, por la parte de captura y extracción de datos de información, ¿no? Aquí, pues, un caso de uso muy común, sobre todo en departamentos de administración, pero puede ser también compras, es que muchas veces, pues, hagan falta introducir datos de documentos, de emails, de lo que sea en sus plataformas para poder trabajarlos. Y muchas empresas, pues, están con la situación de tener que introducir esos datos manualmente. Hasta ahora lo hacíamos esa automatización de datos con OCRs, pero es que ahora incluso con la IA podemos automatizar tareas de introducción de datos en documentos o en fuentes de datos que antes no podíamos. Entonces, María, si te parece bien, te cedo un poco la pantalla El para que nos control, perfecto. compartas y nos enseñas una demostración de cómo podemos capturar datos e información con inteligencia artificial
y cómo podemos quitarnos encima esa tarea manual que nos consume mucho tiempo de meter datos manualmente y que a veces incluso también da errores, porque cuando repites mucho, el ser humano cuando repite mucho algo tiende a equivocarse a la vez. Entonces, bueno, te cedo el control para que compartas pantalla y nos enseñes un poco ya nuestra plataforma de automatización para ver cómo funciona. Vale, lo primero que quiero compartiros es simplemente la parte de nuestra parte de IDP, en la que simplemente vamos a ver una factura y lo que quiero que veáis es cosas que antes eran muy complejas, cómo podemos ver que es posible la extracción. Yo, por ejemplo, me posiciono en el nombre y veis, bueno, que con una flechita el sistema lo está aprendiendo. Me posiciono en la parte de la fecha y lo mismo, pero bueno, esos son datos que cogía bien de cualquier factura y es una parte tradicional. Y me posiciono, por ejemplo, en el número de factura. Esta factura es una factura bastante desestructurada, que sé que algunos de vosotros estaréis pensando que las tenéis aún más complejas. No os preocupéis que con las tecnologías se puede realizar. Y me voy a la parte de la tabla, simplemente pues para que veáis un poco que podemos llegar a la parte de coger lo que es la parte de la descripción, el número de ítem, la cantidad enviada, en este caso negativa, precios unitarios totales y la parte de la entrega. Simplemente me quiero quedar con esto. Y esta parte que veis aquí está integrada totalmente en nuestras soluciones. Me voy a ir a que veáis nuestra parte de gestión María, documental. perdona, ¿Sí? estoy leyendo aquí las preguntas, que ya estáis haciendo algunas preguntas. Bueno, primero de todo decir Vale, que a veces la conexión falla un poco, disculpad, es que estamos muchas personas conectadas, sí, casi ese es el... 400. Diría que nunca he estado en una sesión con tantas personas, eso quiere decir que hay mucho interés. Y comentaba un asistente que no vemos la factura, o sea, no se veía bien la factura. No sé si ¿No podía a lo sabéis mejor de la hacer un poco factura? de, sí, hacer un poco de zoom Vale, quizás para que se vea bien. Es una factura, ¿no? Que vale, comentabas, ¿no? gracias Estamos hablando porque de sí, una es una factura con factura, muchas sí. líneas de detalle. Estas suelen ser facturas que hace 5 años, cuando nos venía un cliente y nos decía, oye, estas son mis facturas de mis proveedores, quiero que me automatices esa introducción de datos. ¿La veis mejor Decíamos, pues ahora? Simplemente es un poco pues porque veáis esta parte, sí, sobre todo, fijaros en el sí, se ve albarán, que mejor. está en una línea totalmente, no está alineada con la parte, por ejemplo, del artículo, veis la parte del artículo, el inyector, y vemos la parte de las cantidades. Lo que comentaba, hay incluso facturas más desestructuradas que esta, ¿vale? Es un ejemplo para que os hagáis idea de la posibilidad que tenemos de extracción de estos datos, unirlos con nuestro sistema y luego llevároslo a vuestro sistema, a vuestro ERP. Claro, esto María lo que comentaba, esto antes lo que decía, nos daba bastante, o sea, a cualquier empresa, no, en los OCRs tradicionales esto antes no lo podían capturar bien, se confundían con el tema de los saltos de línea y ahora con el IDP, como dice María, como ha cambiado cómo se capturan los datos, pues como vemos aquí se están capturando perfectamente. Pero bueno, te dejo seguir María, que nos cuentes un poco qué ¿Vale? luego hacemos cuando llega esa factura. Vale, bueno, también me quedo con una parte importante. Aquí tenemos un artículo que probablemente no sea el artículo que tenéis vosotros, porque nos encontramos la mayor parte de nuestros clientes, los artículos que tienen sus proveedores no son los artículos que aparecen en su RP. Pues aquí se pueden hacer cosas, puntos tradicionales respecto a tablas con referencias cruzadas, pero también se puede utilizar la parte de agentes con la parte del LMS de forma que vayamos sabiendo si es inyector, inject, dotándoles de inteligencia artificial a esta parte de los artículos. Muy bien. Quiero enseñaros esta parte, que esta parte es nuestro gestor de documentos que tiene un OCR, tiene un workflow y está integrado con esta parte de IDPs. Aquí simplemente que veáis que tenemos bandejas en las que pueden tener documentos. En nuestros sistemas siempre hablamos de roles y permisos. Los usuarios pueden realizar diferentes funcionalidades según vayáis indicándonos vosotros. Tenemos la parte de búsquedas, podemos tener listas, podemos tener tareas y podemos tener también, por ejemplo, formularios. Lo que vais a ver aquí es, de forma demo, voy a subir unos documentos y vamos a ver como, por ejemplo, en búsqueda, si le doy a buscar, ahora mismo no tengo nada. Pero lo que vamos a hacer es archivar unos documentos y al archivarlos vamos a ver cómo va a identificar que son diversos tipos de documentos y va a hacer la extracción de los mismos, la extracción de los datos diferenciándolos. Los veremos en búsqueda. Voy a importarlos. Esto, efecto demo, no lo hago de forma automática. Simplemente lo que quiero que veáis es que subo unos documentos y que los diferencia. Pero aquí sería que lo cojamos desde una carpeta, que lo cojamos desde un SFTP y que no tengamos que hacerlo desde bandeja. Pero bueno, para que lo veáis así, pues lo subimos de esta forma. Vamos a archivarlos. Voy a archivarlos con una bandeja que tengo aquí que se llama post. Y aquí lo que hacemos es archivar
con todos con las entradas de índices actuales. Me iré a la parte de búsqueda, iremos viendo cómo se archivan. Si me voy a búsqueda, fijaros que ya está empezando, me dice que Workflow ya ha empezado. Bueno, que sepáis también que estos son metadatos que tenemos en la demo, hay que actualizarlos con los vuestros. Y si yo voy dando actualizar, vamos viendo cómo ya he identificado que uno es un tipo de documental que hemos identificado como información, otro igual y otro es una factura. Cada uno tendrá sus metadatos. Y metadatos ejemplos para que veáis esta parte. Pues, por ejemplo, si me voy a este documento de información, en la parte de la derecha lo podéis ver y podemos ver que este documento ha cogido como empresa remitente la ciudad de Wermerich, que no sé cómo se dice, disculpad. Parece una Ha ciudad alemana. cogido, correcto. Sí, es que, bueno, la parte de la fecha de documento y que ya ha hecho la clasificación y extracción de los datos que yo le he enseñado. También ha cogido unos datos como asunto y podría coger también contenido de los documentos. Muy bien. En el Entonces, siguiente María, documento igual. perdona que te Sí, interrumpa para que nos centramos bien. O sea, estamos incluso siendo capaces de automatizar también una tarea, por ejemplo, de separar y clasificar. Es decir, em, a veces a mí correcto. incluso en Rico pasa, que yo he hablado a veces con nuestros compañeros de administración y me dices, es que me llegan documentos o archivos con muchos documentos dentro, de nuestros proveedores, ¿no? De Sí, facturas, el una pila de pedido, documentos que le llamamos y la los propuesta, no sé, o sea, productos de equipo, claro, tengo que leerlo, tengo que separarlo, tengo que clasificarlo, esto va al departamento de no sé qué, esto va a tal. Y claro, es un correcto, trabajo cuando son muchos. Entiendo que lo que tú nos vas a enseñar ahora, o lo que nos estás enseñando es cómo, incluso aparte de capturar, luego ya podemos, a través de la inteligencia artificial, diferenciar los documentos y clasificarlos automáticamente. O sea, esa tarea también la efectivamente, eliminamos. los enruta a la persona que debe recibir este tipo de documentos. Fijaros, por ejemplo, esta parte de la factura, una factura, bueno, no sé, Sí, la ahora un poquito amplío, grande no es ahí. tan compleja como la de antes, pero bueno, también tiene su complejidad, tiene su parte de líneas, sus parte de sus metadatos, y fijaros que lo ha capturado. Si me voy aquí a la parte derecha, podemos ver las entradas de los índices que yo he incorporado en esta demo, ¿vale? Hay datos que aquí no corresponden, pues porque irían para, y no tendrían por qué verse, y porque irían, pues, por ejemplo, para un asunto, pues a lo mejor iría para la parte de información, pero fijaros cómo aquí me ha cogido la descripción, me ha cogido la cantidad y me ha cogido el importe. Y fijaros que cuadra, 31.669, cuadra con los importes bases de la factura. Muy bien. Y aclarar que no solo son facturas, o sea, podemos hablar, aquí estamos cogiendo una No, factura estamos porque hablando de es ejemplos un que pueden. ejemplo y hay ejemplos como empresas, cogemos todo tipo de documentos y bueno, aquí estamos enseñando facturas porque enseñarlos. María, me comentabas el otro día que también hay una parte de formularios que Sí, quizás también es pero interesante Guillermo, ver. primero un momento, fijaros aquí. Peter Sanders es un usuario en el que estamos utilizando esta demo, que es un usuario que tiene una tarea. Las tareas llegan por correo electrónico, por ejemplo, pero por ejemplo aquí en efecto demo hemos visto que le ha llegado una tarea y que esta factura se la ha enrutado directamente a él. Tenemos una parte posterior luego para que veáis tareas, pero sí que quiero que veáis cómo directamente ha enrutado esta factura al usuario Peter Sanders y este usuario tiene la posibilidad de imputar un gasto. Simplemente quedas con esta parte que también lo puede realizar. Muy bien. Vale, y me voy a la parte de formularios que me comentabas ahora. Ahora me voy a ir simplemente, pues que veáis esta parte. Vamos a ir a la parte de formularios. Los formularios, como es una parte tradicional de nuestras soluciones, que bueno, que podemos alimentarlo también de diversos sistemas, podrían ir alimentándose y directamente pues componer, pues por ejemplo, los artículos, si los tenemos en algún sistema, en algún CRM, pero aquí lo vamos a hacer de forma manual, que ves como este usuario tiene en su procedimiento de empresa rellenar cuando tiene una propuesta de compras un formulario pues para que se habilite. Este formulario pues irá dependiendo de la política y procedimiento de cada empresa. Esta empresa es una empresa inventada, ¿vale? No trabajamos con datos. Es una empresa de aceite de oliva que me inventé yo ya hace mucho tiempo. Gracias por aclarar, es importante. Nunca enseñamos nada confidencial de empresas, incluso si alguna vez veis algún logo de alguna empresa real, es un entorno de prueba que lógicamente no compartimos su documentación. Siempre utilizamos documentación de prueba nuestra o empresas ficticias.
correcto. Lo digo porque no Fijar, penséis que si en un futuro hacemos otro webinar, vuestra empresa pueda aparecer en ese webinar, no os preocupéis. no es un nombre que suena bien, pero vamos, es totalmente inventado. Bueno, aquí podemos poner datos obligatorios, de forma que, pues, por ejemplo, yo soy Tomás García, que trabajo en esta empresa y directamente me he autorrellenado de centro de coste y me he autorrellenado también que soy del departamento de marketing. Aquí pues podemos poner que yo ya sé, como Tomás, a quién quiero comprarle. Lo sé o no, esto es una parte que a quién quiero proponer para esta propuesta de compras, que luego me tendrán que aprobar mi responsable y probablemente luego, una vez aprobado o rechazado, no continuaría, pues vaya, por ejemplo, al responsable de compras para que realice esa compra. Soy una persona que trabaja en marketing, pues voy a poner, por ejemplo, que quiero comprar material puntual. La fecha de entrega la quiero, pues por ejemplo, para junio. Campos que se pueden rellenar o no. Importe total, bueno, esto lo veremos ahora, no lo sé porque todavía no sé cuánto. Yo quiero comprar, por ejemplo, que sea banner digital para campaña online. Fijaros que me va rellenando el artículo que tenemos en nuestro CRM y quiero poner banner, pues quiero tener 5 y sé que este proveedor, el precio son, porque tengo una propuesta, 550 euros. Fijaros que me va calculando el precio total y voy a añadirle pues, otra línea. Quiero también comprar, pues, el alquiler de evento para espacio comercial. Bueno, esto pues queremos comprar solamente un espacio y me han dicho que para esto serían pues 2.000 euros. Ya me calcula el precio total y vamos a ponerla aquí si queremos 4.750, pero ya tenemos hasta un presupuesto. Aquí podríamos adjuntar hasta documento. Podríamos adjuntar documentos, si tengo la propuesta lo podríamos adjuntar. Y podríamos hacer también la parte de ofertas rechazadas y ofertas aprobadas. Eso también lo podemos hacer con nuestras soluciones. Aquí fijaros que tengo la firma. Yo voy a hacer aquí pues simplemente que firmo como Tomás y llegaré al responsable para que la apruebe. Esta parte no la vamos a ver ahora, pero simplemente quiero que veáis funcionalidades que se pueden hacer y enviado este documento, lo que se hace es, se convierte en un PDF que llega a su responsable, que lo aprueba o lo rechaza y continúa un flujo de aprobación. Más puntos que podemos hacer con formularios. Yo me mandan de recursos humanos, voy a empezar a trabajar en esta empresa de Avesur y me dicen que por favor que rellene mis datos para iniciar la contratación. Yo soy María Sánchez, con mi DNI, soy documentalista, trabajo en el departamento voy a trabajar en el departamento de ventas y bueno, hay campos obligatorios o no. Puedo rellenar mi teléfono móvil. Estos datos pueden ser normalizados para que sea un teléfono móvil y sea un correo electrónico. Y bueno, pongo una dirección. Y lo mismo. Aquí me quedo en una parte. Con los formularios lo que estoy haciendo es una firma que no tiene validez legal. Podemos firmar los documentos con validez legal de forma que pues, puedan ser auditados ante cualquier juicio, por ejemplo. Pero esta parte no la vais a ver en la demo, pero se puede realizar. Vamos, es algo muy normal, un contrato con revisión. Muy bien, Y bueno, María. simplemente, perdón, Sí, Guillermo. no, no, la verdad es que está muy bien todo. Están haciéndonos bastantes preguntas, las estoy contestando luego ahora Ah, cuando vale, yo es que no también veo nada, comparta algo. disculpar. No, sí, sí, no te preocupes. Tú nos sigues enseñando los casos de uso, pero yo os las voy contestando y viceversa. A lo mejor cuando yo os enseñe alguno estará María también, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que hay bastantes preguntas. Luego las vamos a responder para ir siguiendo con la sesión, no os preocupéis. Las que respondemos en chat, pero luego las vamos a leer incluso en, en voz alta. Y nada, no os cortéis, nos gusta que nos preguntéis porque al final un poco es esto de lo que trata. La verdad es que está muy bien todo lo que dices, pero incluso, digo, claro, al final no solo nos interesa capturar datos de documentos, Sí, ¿no? sí, Sino que también pero nos interesa capturar datos de incluso otras fuentes de datos como pueden ser un correo electrónico. sí, efectivamente podemos traer los datos de correo electrónico y podemos directamente esos correos electrónicos conectarlos con nuestra herramienta para que se empiecen a archivar. Bien que decida un usuario porque lo quiere revisar o bien hacer esta parte con la parte de IDP para que los pueda clasificar automáticamente y hacer incluso un mail run digital. Podemos Disculparme, con el verlo, formulario que acabo de sí. subir, lo que quiero es que veáis esto. Si yo le doy a la parte de búsqueda, lo que ha hecho es autorrellenar diversos datos. Por ejemplo, la ficha de empleado, pues ya tengo quién soy y los datos que se han ido autorrellenando de forma automática.
ha autorrellenado diversos tipos de documentos, por ejemplo, ficha empleado, consentimiento RGPD, que esta parte no la ha puesto con firma, porque probablemente queráis firmarlo con un tercero de confianza que lo lleve a firma. Esa parte se puede hacer simplemente. Pero lo que ha hecho, ha rellenado de forma automática, incluso un contrato de trabajo también lo puede hacer, para que ya tengamos los contratos base para que esa persona empiece su trabajo. Esto también se podría hacer con proveedores, por ejemplo. Muy bien. La Mm, verdad es que está muy bien. Pues, si te parece, seguimos, María. No sé si tienes algo más que enseñar por la parte de formularios. no, Yo yo creo que por la parte te voy a ceder la pantalla para que tú sí. hagas la parte de unos pedidos, que también es una parte Sí, interesante. queríamos cerrar un poco este bloque de capturar datos con lo que estaba comentando, ¿no? Oye, esto está muy bien porque al final podemos capturar datos de documentos de cualquier tipo y veo gente aquí preguntando muchas cosas, pero incluso podemos llegar a capturar datos de otras fuentes como pueden ser correos electrónicos, ¿no? Entonces, queremos enseñaros una última demostración de un caso de una empresa, que era una empresa de logística de la alimentación, que ellos lo que tenían era lo siguiente, ellos, sus clientes eran agricultores y dentro de los agricultores había muchas empresas que eran pequeños agricultores. Esos pequeños agricultores, lógicamente, cuando les mandaban los pedidos a la empresa, mm, estamos hablando de pequeños agricultores que, lógicamente, no tienen herramientas ni estructuras para tener RPs y demás para mandarles pedidos en un formato típico de plantilla y demás. Entonces, muchas veces pues les mandaban un correo electrónico o a veces incluso un WhatsApp diciéndoles, oye, necesito que me muevas 20 palets de peras de esta localización a esta otra localización. Claro, esto era un ejemplo que ya no es que tuviésemos limitaciones como con las facturas, es que directamente hace 10 años era impensable automatizar eso, porque estamos hablando de capturar datos automáticos de un correo electrónico escrito en lenguaje natural de los humanos y las herramientas OCR no entienden el contexto. Ahora con la IA ya estamos empezando a poder hacer eso. Entonces queremos enseñároslo con una demostración que veis aquí en un portal que tenemos de nuestra solución, ¿de acuerdo? Y como veis aquí, pues vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, un email, ¿de acuerdo? ¿Ves aquí la pantalla? No sé si se ve bien. Voy a hacer un poco más grande el email para que lo veamos. ¿Veis? Eso es un correo, típico correo que nos podría mandar, en este caso, pues un agricultor, pero digo, esto es un ejemplo, ¿eh? Si ve cualquier correo. Oye, pues necesito que me lleves esta mercancía, palets de peras, naranjas, tal, a esta localización, e incluso nos pone información que no es relevante, como por ejemplo este último párrafo. Entonces, nuestro agente es capaz de entender el contenido de este correo, saber qué datos tiene que capturar, cuáles son los datos relevantes, que son pues, el género, los palés de pera, la fruta, lo que vendría a ser lo que estás comprando, los lugares y hora de recogida, eso lo coge, pero es que además, como vemos aquí en pantalla, ¿no? Pues oye, nos ha cogido la hora de recogida, que es a las 10:30. Lo tiene que llevar o tiene que llegar a las 3. Ha interpretado que es un pedido, sabe qué tipo de documento es. Aquí vemos que ha cogido las líneas de detalle, el lugar, el centro comercial de Montigalá, por ejemplo, el producto, las cantidades, es decir, sabe que estos son los datos que tiene que coger para crear el pedido, pero incluso hay datos adicionales, como por ejemplo este postdata donde nos dice que, oye, tengamos cuidado con el envío, que lo coge como información complementaria. Es decir, los agentes son capaces de capturar los datos en base al entendimiento. Y eso es un salto brutal que nos está permitiendo prácticamente ahora poder capturar datos de prácticamente todo. Vale, Entonces, este era un perdona, poco el... Guillermo, Sí. y Ujú. también puede, por ejemplo, el sector que nos estás enseñando puede ser un sector todavía muy tradicional, es decir, pueden llegar incluso los datos por manuscritos y sería capaz de capturarlo con la tecnología IDP que tenemos ahora. Sí, exacto. También no tenemos casos donde nos llegan documentos en manuscrito y, o sea, escrito a mano, y también podemos capturar datos en manuscrito. Sí que es cierto que hoy en día la mayoría de documentos son pues escritos a ordenador y demás, pero sí nos encontramos aún casos de empresas que tienen, como tú dices, los ejemplos que has dicho, documentación manuscrita o a veces combinada, ¿no? Hay anotaciones escritas a mano o lo que sea y también lo podemos capturar. Entonces, con esto quería mostrar un poco este bloque de capturar datos que, como digo, quizás a veces no es el más glamuroso, pero es que es la base, es como un edificio, son los cimientos. Si no tenemos los datos, no hacemos nada. Un chatbot no nos puede ayudar si no sabe qué datos tiene que ir a buscar y dónde ir a buscarlo. Habiendo explicado un poco esta parte, ya vamos a entrar un poco más a la parte de, vale, hemos capturado los datos. ¿Qué podemos hacer con los datos? ¿No? Y entonces, pues podemos hacer muchas cosas. Un caso de uso muy típico, sobre todo en los departamentos de compra, es, oye, automatizar reglas de negocio, conciliación de documentación.
flujos de aprobación, que muchas veces las aprobaciones nos llegan por correo electrónico y cuando son muchas no tenemos una trazabilidad. Uno nos la manda por el correo, otro por el Teams, otro por lo que sé, en persona. Y dices, "Oye, necesito una herramienta que lo tenga todo eh, unificado y que pueda tener trazabilidad". María, ¿nos puedes enseñar un poco toda esta parte de automatizar reglas de negocio? Sí, correcto. O sea, os vamos a enseñar ahora, os vamos a compartir la parte de una pequeña demo en la que vais a ver, pues, una parte en la que vamos a ver, pues, por ejemplo, cómo cotejar una factura que voy a subir con la parte de los Comparte, pedidos y albaranes. comparte pantalla para que lo Voy. veamos. Perfecto, ya la vemos. Vale. He visto una pregunta ahora que me parece interesante, contestar ya, la Sí, parte de 2 herramientas, si son 2 herramientas, independientes, no. He enseñado la parte de Native porque para que veáis la parte de, cómo técnicamente se puede configurar, bueno, se enseña a la herramienta o cómo es la parte de IDP que tenemos, pero es una herramienta totalmente integrada. Es transparente y está configurada y conectada totalmente con nuestro documento. genial. Pues seguimos con la demostración de automatizar reglas de negocio. Ahora quiero que veáis una parte que es una parte tradicional. Voy a archivar únicamente, bueno, 2 facturas. Voy a archivar 2 facturas con la parte de un módulo que se llama Intelligent Indexing, que lo que hace es aprender por los metadatos y que lo podamos archivar. Voy a archivar, pues, por ejemplo, la factura de Acero de España, voy a identificarla, y bueno, simplemente para que veáis, esta demo lo que hace es, con un número de pedido, cotejar por la parte de las líneas. Entonces, bueno, para que veáis que cojo los datos, pues cojo los datos de un pedido, cojo los datos de otro pedido y quiero que veáis también cómo ha aprendido esta factura. Es una herramienta de lo que comentábamos, no es antes y ahora, son tecnologías que pueden convivir conjuntamente. Número de factura, fijaros que si cojo ID fiscal y me posiciono aquí, en la parte de la derecha veis de dónde lo está cogiendo. Y así es como va aprendiendo la parte de la factura. Fecha de vencimiento, si la factura aparecía la fecha de vencimiento la pondríamos, bueno, voy a poner el día de hoy, aunque esta factura es antigua, pero bueno. Fecha de servicio también se puede indicar y fijaros cómo coge esta factura la parte de los datos. Ha cogido la base imponible, ha cogido la tasa y ha cogido las bases imponibles totales. Aquí he cogido también la parte de las líneas y Muy, simplemente voy a archivarla. muy bien. Y con estas líneas de detalle, María, Perdonad, entiendo he que algo. podemos hacer cosas, ¿no? Ahora Aquí he como cambiado yo. He estamos. cambiado el IFE fiscal del proveedor, disculpar, y por eso no me lo coge. No pasa nada. Sí, efectivamente, con esta parte podemos cotejar documentos. Hemos hablado de cotejar pedidos, albaranes, facturas. Tenemos clientes también que las facturas las quieren, tienen un presupuesto y quieren que esas facturas vayan contra un presupuesto. También se puede hacer de forma que si una factura la apruebo, vaya contra esa parte del presupuesto y vaya restando sobre esa Ujú. parte del presupuesto. Ahora lo voy a hacer con esta parte de otro documento. Pues hacemos lo mismo, cojo el número de pedido y bueno, voy a la parte de Muy los bien. datos y También archivamos. añadir una cosa mientras María nos está enseñando que al final aquí pues enseñamos demos de casos que hemos elegido, pero hay muchos más casos, como decía María, que podemos automatizar desde reglas de negocio, altas de proveedores. O sea, no nos limitemos solo a lo que vemos aquí hoy, sino que queremos que veáis lo que hace la tecnología y lo que puede llegar a hacer por vuestro caso. Así que no os cortéis si veis que esto puede ser útil para vosotros, aunque no estáis viendo el caso exacto. eh, Comentadlo porque casi siempre podemos ver cómo podemos ayudaros en agilizar vuestra operativa. Y veo, María, ya que no, que ya están llegando un poco esas Correcto. conciliaciones Sí, automáticas. sí, os comento un poco. He cambiado ahora de usuario, ¿vale? Porque no todos los, o sea, estoy continuamente cambiando porque tenemos muchas demos y al final, pues cada usuario tiene su rol, como en vuestras empresas. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, es esta factura de Ovesur. Lo que vamos a hacer es asignar un proveedor. Esto se puede hacer automáticamente, ¿vale? Pero bueno, para que veáis, lo voy a asignar ahí mismo, pues para que veamos que este aprobador va a tener la parte de revisar esta pedido, factura y albarán. No he subido los 3 documentos porque si no haríamos el webinar muy largo y prefiero que veáis la parte de subir uno y que veamos cómo coteja. Asigno a Peggy Jenkins, que es el otro usuario que tenemos abierto, y vamos a confirmar que es la persona que lo va a aprobar. Fijaros también la parte de duplicados. Tengo, por ejemplo, esta factura que me está indicando que puede ser un duplicado.
¿Cómo se hace la parte de los duplicados? Pues lo hacemos como nos indiquéis en cada empresa, generalmente por CIF, por año, por número de factura, y es una parte importante también. La parte de duplicados de cualquier tipo de documento. Estamos hablando de facturas, pero que sepáis que esa parte existe y nativamente se pueden eliminar los documentos, pero muchas veces los clientes lo que queréis es ver los documentos duplicados que pueden existir. Voy a dejarlo así, podríamos corregir los datos, confirmarlo, buscando la parte de documento relacionado que nos está diciendo que es un duplicado. Y me voy ahora a Peggy Jenkins, vuelvo a la parte de tareas y en la parte de Peggy Jenkins tengo esta parte de revisar la factura. Y fijaros aquí pues que nos está diciendo la parte de poder revisar lo que haría que sería, si coincidiera el varán, indicarnos esta parte, indicarnos también las cantidades facturadas y las cantidades emitidas. Aquí podemos decirle que no hemos recibido el varán y decirle que es incorrecta o esperar a subir el albarán para decirle que es correcto. Fijaros esta parte que la puedo hacer desde aquí y podemos poner sellos. Voy a rechazarla porque no he recibido albarán y esta parte habría que subir el albarán para poder rechazarlo. Motivo del rechazo, pendiente de recibir el albarán. Fijaros que tenemos sellos como los que muchas veces todavía tenéis en las empresas, porque nos encontramos empresas de todo tipo que siguen existiendo con la parte de los sellos de caucho. Los sellos en DocuWare son sellos en digital, puestos por encima del documento, capas por encima. Muy bien. Y bueno, tendríamos esta parte. Quiero también enseñaros esta parte de las listas, aprovecho para ello. Las listas al final lo que nos hacen es, pueden ser búsquedas recurrentes que yo tengo desde aquí con metadatos, ahora lo vemos también, o búsquedas que lo que me hacen es saber qué facturas tengo rechazadas, posibles duplicados, es decir, avisos con los workflows que tenemos en vuestros procesos. Desde aquí se ven de forma rápida. ¿Qué factura tengo rechazada? Y las puedo ver qué facturas tengo rechazadas, posibles duplicados. Y desde las listas es una parte que también nos ayuda mucho en la parte de los procesos. Muy bien. Pues la verdad, María, que es que esta parte de... Seguimos porque estamos ya... aún queda un poquillo, pero está muy bien esa parte de automatización de reglas de negocio. Y si te parece, vamos ya a último a enseñar uno ya de los últimos bloques, que es quizás el más... Yo creo que el que más se ve el salto tecnológico por la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Que es el bloque de autoanalizar análisis y tareas cognitivas, ¿no? Que aquí ya estamos hablando de, oye, ya no solo son tareas relativamente mecánicas, estamos hablando de tareas donde requiere un entendimiento de lo que estás haciendo, ¿no? Pues, por ejemplo, hacer un resumen, para hacer un resumen de algo necesitas entenderlo, leerlo bien y demás, hacer un análisis, una comparativa de contratos, generar nuevos documentos. Aquí ya estamos hablando de que somos capaces de coger todas esas tareas y automatizarlas y dejar que un agente de inteligencia artificial actúe como una suerte de empleado digital que nos haga esas tareas e incluso podemos interactuar con él a través de una interfaz tipo chatbot, ¿no? Entonces, como veis aquí en esta pantalla, podemos hacer muchas cosas con la inteligencia artificial y no sé, María, si tú nos lo puedes enseñar un poco. ¿Correcto? Sí. Vuelvo a compartir Compartir, correcto. y lo que queremos enseñaros un poco es, bien, estamos todos en las empresas habituados a la parte de trabajar con Copilot, con ChatGPTs, lo que Creo que no nos estás deja un ahora. poco Perdona, María, que no se veía. sí, Ya sí, se ve. estaba dándole, perdonar. La política de la compañía, pero en nuestra solución lo que tenemos ahora es un chatbot que lo que nos permite es esta parte que se llama Aura en nuestra solución y lo que nos permite es buscar con consultas importantes, con consultas bien hechas, porque la parte de las consultas, como sabemos ahora todos, debemos aprender a utilizar la parte de la IA pues para llevarlo, por ejemplo, a que nos dé el resultado que esperamos. La parte de hacer consultas por metadatos, por contenido en los documentos, es algo que se puede hacer hace mucho tiempo, pero, por ejemplo, hacer una consulta, pues, por ejemplo, más compleja con los documentos que ya tenemos archivados en nuestra solución, pues con esta parte nuestro chatbot lo que permite es consultar con varios documentos que tenemos en nuestro documento. Número, por ejemplo, en esta parte voy a poner número de pedidos por artículo, cantidad total por periodo y velocidad de solicitud. Y voy a decirle a nuestra hora, por favor, que nos lo busque.
y vamos a ver qué hace. Ella está intentando entender la consulta que le hemos puesto y está intentando buscar con los documentos. Muy importante es la parte de documentos, porque hablamos siempre de los datos o búscame en internet y encuéntrame, pero esto lo está buscando con los documentos que tenemos alojados en la herramienta que son los documentos que al final tratáis. Y bueno, tardan un poco la parte de las consultas, pero lo que se trata efectivamente es que, bueno, que busque y que nos dé la respuesta más efectiva según la consulta que hemos realizado. Claro, María, porque yo entiendo que al final esto lo podemos ver. Oye, podemos hacer una búsqueda por metadatos, pero es mucho más cómodo a lo mejor hacer una consulta y más rápido directamente con un prompt, ¿no? Con una consulta escrito como si le preguntásemos a una persona. Y ahora pues entiendo que Aura, que es un poco el nombre que le hemos puesto a este chatbot, a esta gente de IA, pues está aquí todavía generando la respuesta. Normalmente decir que no Sí, tarda tanto puede pasar, ¿eh? Que a lo mejor el servidor en ese momento esté un poco sí, colapsado. Los que utilicéis ya lo herramientas tienes. tipo ChatGPT, sabéis que a Al veces pasa. Sí, pero al final pensar que estoy preguntando por las tablas. Lo que estoy haciendo es una consulta, pues, bastante compleja respecto a dime, números de pedidos y lo que me está diciendo es cuántos he encontrado de aceite de oliva, me está diciendo la cantidad total que tiene, el periodo observado. Me está indicando también lo mismo de otro proveedor que ha subido, el Acero de España, con la parte de número de pedidos en los documentos, aparecen dos pedidos distintos. Es decir, es un análisis bastante complejo. Entonces, por ello tarda también. Fijaros también en la parte de la velocidad, que esta es una parte importante de la consulta que le he indicado. La velocidad de solicitud me dice que el envío observado ha sido en 5 días. Sin embargo, en el otro ha sido entregado en 12-13 días. Es decir, es una consulta bastante compleja e importante, pero lo está haciendo con vuestros datos. No lo está haciendo con la parte de documentos o consultas que tengo en Internet, sino son los datos de vuestros proveedores. Aquí lo que vemos es que está haciendo una tarea de análisis, vendría a ser, ¿no? Hacer un Correcto. análisis de la información, que esto antes, lógicamente, no lo podíamos hacer, como mucho teníamos que buscarnos todos los datos y luego ya hacíamos nosotros el análisis. La verdad es que está muy bien. No sé si, María, si tienes algún ejemplo más que podamos ver así de consulta. Sí, voy a haceros otro, pero me voy con esta parte también. Fijaros también lo que se puede hacer con esto. Compárame los documentos, hazme resúmenes, dame detalles de los contratos, indícame la parte de políticas. O sea, nos encontramos todo tipo de empresas. Por ejemplo, me voy con los contratos, con los riesgos que puede tener un contrato. Con esta parte de los chatbots, con vuestra documentación, os puede sacar incluso, dime del proveedor que, pues por ejemplo, me invento uno de la compañía telefónica. Dime, por favor, qué riesgos, qué penalizaciones puede tener y os lo puede llegar a analizar. Voy a hacer lo mismo, fijaros en esta parte de aunque estamos con finanzas, compras y administración, podemos hacer otro tipo podemos hacer procesos para cualquier tipo de departamento de vuestra empresa. Vuelvo con Aura y aquí voy, soy una persona que trabaja en el control de calidad. Quiero, por ejemplo, aquí decirme, por favor, compárame, yo tengo aquí las certificaciones de calidad, el manual de calidad, los procesos, los registros, las no conformidades. Y lo que quiero es que me compare, porque yo sé que tengo, bueno, lo sé porque vamos a hacer así la consulta, que me compare, por ejemplo, dos procesos. Compárame el proceso, el P3 y el P17. Y dime las similitudes. Son documentos que tengo dentro con los procedimientos de ese proceso de calidad. Le damos a buscar. Comentad, perdona, María, mientras estás haciendo la demo, que hay muchas Sí, preguntas. Disculpa si no puedo contestarlas a todas, pero luego enviaremos un FAQ con las respuestas, bueno, luego o mañana, porque es que hay mucho interés. Y nada, que si veis que alguna respuesta no está respondida, ya sea por escrito o luego, os que no, contestaremos. os contestaremos, no, la tenemos en cuenta. Ves que hay muchas y hay mucha gente conectada y no se ha desconectado casi nadie, o sea, eso es bueno, quiere decir que hay interés. Pero bueno, María, continúa un poco con la demostración, que ya estamos Sí, terminando un poco esta parte y también es disculpar, he interesante. visto un tema también de conexión o sea, de problemas de conexión. Me imagino que sea porque estamos muchos conectados. La verdad Es que que no estamos lo sé. muchos y lo que digo, nunca ha habido tanta gente, casi 400 personas aquí conectadas a la sesión y nadie se ha desconectado, entonces es por eso. Disculpad, por el tema de conexión.
Vale, Continuamos. aquí simplemente fijaros, he escrito hasta mal la frase, digamos, he puesto P3i y me lo ha diferenciado también, ¿vale? Lo que me hace un poco es las similitudes de tipo documental, la parte de responsables, la parte de estructuras, la vinculación que puede haber entre los documentos y nos puede traer incluso los documentos. También comentaros que en ocasiones en las consultas os dice, ¿queréis que os extraiga esta comparativa en un CSV? También lo puede llegar a realizar. Es decir, la potencia que tenemos ahora con tener un chatbot dentro de nuestra herramienta es muy importante. Es decir, la herramienta que estáis viendo es una herramienta que lleva 35 años en el mercado y lo importante de ella es que se actualiza todos los años y si no vamos a la parte de la IA con un chatbot, es importantísimo para nosotros tenerlo, no solamente documentos y flujos de trabajo, sino esta parte de, pues eso, de, de que podamos trabajar con los datos y documentos que tenemos dentro. Muy bien. Pues me gustaría a mí enseñar una última demo ya para cerrar de este último bloque de análisis. Y de hecho es una demo que no sé si es casualidad, pero justo una persona le estaba preguntando que era, oye, es que recibimos muchos correos y necesitamos como redirigirlos a diferentes departamentos, ¿no? Y claro, la persona pues que recibe los correos tiene que leerlo, tiene que abrir el documento, leerlo y en base al contenido, pues hacer un resumen y redirigirlo a otro departamento, ¿no? Entonces, incluso a veces, como son consultas de otras personas o reclamaciones, hay casos donde hay consultas que están un poco subidas de tono, porque hay a lo mejor una consulta que nos ha respondido o algo así. Y claro, necesitan también priorizar esas consultas por encima de a lo mejor otras consultas, ¿no? Entonces, me gustaría a mí enseñaros un caso de uso, o este caso de uso, mejor dicho, ¿de acuerdo? ¿Veis mi pantalla, no? ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, vemos, pues, esto sería lo que vendría a ser un listado de consultas que van entrando, ¿no? Un departamento de administración, ¿no? Por correo electrónico, con documentos adjuntos incluso. Y entonces aquí lo que hacemos, por ejemplo, pues vamos a ver, por ejemplo, esta, ¿de acuerdo? Es un correo que se nos abrirá ahora de una persona que ya, pues, creo que era su tercera o cuarta consulta que había hecho, nadie le había respondido, estaba un poco molesto, ¿no? Esperamos a que cargue, pero bueno, estaba un poco molesto ya porque nadie le estaba haciendo caso. Y claro, este es el tipo de consultas que a lo mejor el departamento de administración tiene que priorizar, pero cuando recibes muchas, a lo mejor no las ves hasta que no te pones a leerla. Entonces, lo que hacemos con esta gente ya es como hacer un primer cribaje y ya nos dice, pues dice, por ejemplo, el tono upset. Esto está en inglés, pero o sea, aquí para esta demostración. Pero lógicamente la aplicación la podemos poner en cualquier idioma, ¿vale? Y por supuesto en castellano y los idiomas regionales. Aquí esta persona está enfadada, está upset, ¿no? Está enfadada porque pues ya ha hecho varios correos, no le están haciendo caso y ya se está enfadando. Y aparte es un correo bastante largo, con un documento adjunto, un resumen ejecutivo de cuál es un problema con referencias que ha tenido y demás. Entonces vemos aquí como se genera un resumen donde te explica, oye, pues esto es un documento, es una reclamación urgente, enviada por tal, se debe derivar a tal departamento, ¿no? Entonces nos hace eso como un resumen que ya nos permite priorizar y no hacer falta leernos todo este documento que nos llevaría, o todo este correo que nos llevaría un rato y a lo mejor derivárselo a la persona que sí que tiene que leerse en detalle, pero ese primer cribaje lo estamos haciendo con un agente de IA, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, quería también enseñaros un poco perdón, este ejemplo y bueno, aquí pues tenemos más casos, ¿eh? A lo mejor este, pues en un tono más neutral, ¿no? Pues oye, aquí la persona es su primera consulta y está más calmada. Pues a lo mejor esta consulta la podemos dejar como menos prioritaria, ¿no? Y bueno, pues nos dice, oye, el seguimiento pues se tiene que hacer a través del departamento de administración y back office. Entonces, bueno, son casos, son procesos que requieren cierto análisis, como he dicho, cierto entendimiento y que al final, hace 5 años esto no se podía automatizar porque ni siquiera las inteligencias artificiales primitivas o los OCR no entendían lo que lo que les estaba llegando y ahora sí que lo podemos hacer. Entonces, con esto queríamos un poco cerrar este tercer bloque y ya estamos terminando, ¿vale? Comentaros que las demos que habéis visto son solo ejemplos, hay muchos más. Aquí, de hecho, a la derecha, en esta presentación que os mandaremos, por cierto, cuando termine la sesión, podéis ver que podemos automatizar más cosas de las que hemos visto hoy, ¿no? Pues en este caso, pues podemos automatizar análisis de tendencias, de ventas, generar explicaciones y resúmenes ejecutivos para dirección, interpretar otro tipo de correos, identificar riesgos, incoherencias en otros procesos, en el caso de reglas de negocio, pues no ha dado tiempo, creo, pero pues alta de homologación de proveedores, firma de documentos con evidencia legal, temas de auditoría, temas de gestión de expedientes, bueno, un montón de cosas que
Nos encantaría enseñárosla, no da tiempo, pero yo creo que hemos visto hoy mucha cosa, hemos visto muchos procesos, hay muchas preguntas que ahora vamos a tratar de contestar. Y nada, simplemente cerrar un poco, María, súper breve, que ya había alguna Vale, pregunta probablemente de alguien de IT, o no, sobre cómo nos integramos con los sistemas de la empresa y en concreto con los RPs nos integramos con no solo con RPs, pero para la sesión de hoy que va mucho de administración, pues la mayoría de asistentes utilizan RPs. Entonces, si nos puedes explicar muy brevemente sí. cómo nos conectamos con los sistemas de la empresa, que es fundamental. Disponemos de una plataforma de integración en la que nos podemos integrar con cualquier sistema vuestro. Simplemente tenemos que conocer la forma que vuestro partner prefiere hacer esa integración, si es por ficheros, por web service, vía API. Es decir, nos adaptamos a lo que queréis, a lo que necesitéis. Aquí os comento, este es un ejemplo, no os preocupe porque vemos, claro, ponemos productos conocidos por todos, ponemos SAP, podemos poner Business Central, es decir, aunque no ves aquí un nombre, somos agnósticos, digamos, a cualquiera de vuestros sistemas y simplemente es la parte de conocer cómo se debe realizar y, bueno, y tener una reunión, pero vamos, es algo muy sencillo. Muy bien. Y nada, muy rápido también para decir que hoy hemos visto áreas de finanzas, de administración, de compras y de contabilidad, pero que al final hay muchos más procesos. Había bastantes CEOs, bastantes directores generales que creo que también les puede interesar que lo que hemos visto hoy se pueda aplicar a otros departamentos, también personas de IT, que sus labores es también digitalizar otros departamentos, aparte de los que hemos visto hoy. Entonces, como he dicho, al final, pues hemos hecho esta sesión muy enfocada a estas áreas, pero es bastante probable que en el futuro hagamos otras sesiones enfocadas a otros departamentos, por lo que, oye, si tenéis compañeros en la oficina o en el trabajo que les puede interesar automatizar sus procesos, pues que sepáis que también podríamos aplicarlo a sus departamentos. Y ya un poco para cerrar, María, pues, oye, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿No? Porque veo que hay muchas preguntas, veo que hay, ahora las vamos a ir respondiendo un poco algunas, pero en general, ¿qué les dirías a aquellas personas que después de ver la sesión de hoy estarían interesadas en sentarse con nosotros y en ver cómo pueden automatizar sus departamentos, sus procesos, sus tareas, con Pues o sin inteligencia artificial? Pues los siguientes pasos que vamos a realizar es la parte de, bueno, pues ir contactando con vosotros a través del CAM o los preventas que tengáis asignado o ambos. Y lo que vamos a hacer es sentarnos con vosotros pues para entender el proceso que estáis buscando, hacer vuestro proceso a medida, es decir, tener el alcance de lo que necesitáis, priorizar, porque muchas veces tenemos muchas necesidades, nos encontramos muchas veces que tengo este proceso, este, perfecto, todo es escalable, pero prioricemos uno. Diseñamos la solución a medida para vosotros, podemos haceros una demo más completa, porque hoy habéis visto parte y a veces pues, es también complejo porque vamos con muchos casos pero lo que hacemos es esa parte de que vais una demo completa para vosotros y hacemos esa parte del proceso y os damos una propuesta técnica y económica para ir viendo si el alcance es adecuado y continuar trabajando. Pero lo que hacemos es vuestro proceso sentándonos con vosotros. Eso es. Pues la verdad, María, que pinta muy bien todo esto y nada, un poco vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Yo voy a ir leyendo algunas, es que no da tiempo a todas. Me encantaría leerlas todas, o nos encantaría, pero es que no podemos. Voy a hacer, no sé si tú, María, tienes alguna selección. Hay varias preguntas sobre temas de, ¿tenéis integración con Odoo? ¿Me puedo integrar con el RP? Bueno, varias de ese tipo. Y bueno, yo creo que lo que hemos contestado a través de la plataforma de integración en la nube que tenemos, nos conectamos tanto con ERPs generalistas como con ERPs de desarrollo propio. Creo que en ese sentido, Correcto, sí. mm, tú, María, Sí, que estás más en lo el día a conocemos día, también, efectivamente. sí, Si tenemos alguna integración con Odoo, sin problema, vamos. sí, Otra parte sí, importante, la parte de confidencialidad. Nuestra correcto, solución se puede alojar tanto en on-premise como en Azure. Generalmente damos a la parte de alojarlo en un Azure con vuestro tenant privado. La confidencialidad de los datos cumplimos GDPR europeo, cumplimos la parte 27001, se puede dar toda la parte de confidencialidad. Podemos muy bien. incluso anonimizar datos, ¿vale? Por ejemplo, la parte de recursos humanos podemos anonimizar con los documentos ahora, incluso esa parte de los datos, que es una parte también importante. O sea, que no os preocupéis por ello, vamos. Sí, preguntan también si la IA se basa en APIs de terceros, ¿ellos tienen acceso a los documentos? De Eh, José Alberto Sierra García. sí, la parte de a los documentos, claro, por supuesto que podéis tener acceso a los documentos, correcto, sí, sí, eso se trata de no.
Sí, no, pero Tengo se que refieren si esos terceros tendrían acceso a los documentos. Es decir, si No, no, utilizamos no, una no, no, no. O sea, esa parte, vamos, es solamente vuestra, efectivamente, y es vuestra parte privada y se configura todo para que tengáis vuestro tenant privado sí. y se garantice esa confidencialidad, por supuesto. Eso Es una parte es importantísima. muy importante porque surge mucho debate sobre el tema este de la IA, de los datos, decir que las implantaciones que hacemos nosotros cumplen con todas las normativas de seguridad de la información y, lógicamente, vuestros documentos, ya no solo vuestros documentos, cualquier dato, cualquier información que estemos trabajando no está expuesto a terceros, ¿de acuerdo? Esto no es ir al chat GPT de que tenemos todos y hacerle preguntas, porque Tenemos clientes de todas las casuísticas, ¿vale? Tenemos Ujú. clientes de hospitales, que quizás sea la parte más confidencial, y no os preocupéis que la parte confidencial se os muestra, se os dan documentos y la cumplimos perfectamente. Muy bien. A ver, una pregunta más, porque son las 11:05, aún hay gente que ya por lo que se tiene que ir. Em, a ver, disculpad, estoy leyendo alguna. También preguntaban algunos si nos integramos con SharePoint, también hemos hecho algún proyecto Sí. de integrarnos Bueno, con otros gestores documentales. Mira, Gabriela pregunta, buenos días, una consulta. ¿Es posible automatizar las facturas que reciben mediante un enlace del mismo proveedor? Por ejemplo, el proveedor me envía un correo con asunto factura, pero en el correo no adjunta el documento de esa factura, sino que mediante un enlace se debe descargar la factura. Es decir, que la factura no viene adjunta, sino que viene a través de un enlace. Entonces, la pregunta es si podemos coger la factura de ese enlace. podríamos con la parte de robots, trabajamos con muchas tecnologías, la posibilidad de hacer esa parte de descarga. Todo hay que ver también la parte de volúmenes, porque a lo mejor por un proveedor incorporar un robot como los que veis ahora cuando vais a comprar, pues a lo mejor implica un coste, pero se puede hacer, por supuesto. Si tenéis, por ejemplo, descargas de portales, de documentos, se puede hacer la parte de descargar desde ahí con la parte de tareas repetitivas y automáticas. Genial. Y cerramos, bueno, hay más preguntas, ¿eh? Si alguno ahora no le respondemos, vamos a mandar un documento con un FAQ con todas Y he las visto alguna respuestas. respecto, perdona, he visto alguna pregunta, porque estoy mirando un poco también con la parte de enseñar la parte de un RP. Y nosotros, a ver, tenemos una integración con un RP pequeñito, pero realmente, claro, la parte de integraciones ya la trataríamos con la parte de preventas, porque a lo mejor algún demo, algún vídeo se os puede enseñar. Es decir, nosotros como no vendemos RPs, no tenemos las licencias. Entonces, pero puede que tengamos alguna demo en la que podemos enseñar vuestro caso. Muy bien. Pues nada, como he dicho, el resto de preguntas os mandaremos. Vais a recibir tres cosas. Vais a recibir primero, probablemente al cabo de una hora os llegue un correo con la grabación de la sesión. Es posible que los errores de audio no se vean en esa grabación porque la grabación se graba la sesión y el error probablemente venga por tema de conexión de internet. Así que si en algún momento no habéis entendido algo, la grabación lo entenderéis sin ningún problema. Os mandaremos esta presentación también para que la tengáis y os mandaremos un documento FAQ con preguntas y respuestas, con todas las preguntas que habéis hecho y las respuestas, ¿de acuerdo? Porque no nos da tiempo a contestarla a todas, nos encantaría, pero bueno, cerrar un poco con futuras sesiones que haremos. Integraciones, había muchas preguntas sobre integraciones, incluso había alguna persona que preguntaba si podíamos enseñar em, Sí. el ERP, ¿no? ¿Cómo llega la factura ERP? Es posible que hagamos una sesión de integraciones donde incluso invitemos a lo mejor a un cliente nuestro y ese cliente nos lo pueda enseñar. O sea, nada mejor que vosotros para mostraroslo entre vosotros, ¿no? Cómo funciona. Entonces ahí, pues en esa sesión nos invitamos a que cuando la hagamos asistáis, porque haremos más al detalle a cómo nos integramos con RPs y enseñaremos casos, demos de cómo llegan los datos de los documentos al RP y las reglas de negocio. Y como hemos comentado al principio también, en octubre es bastante probable que hagamos una sesión orientada a factura electrónica y cumplimiento normativo con la ley que crece porque se va a aprobar o mejor dicho, va a iniciar un poco esa cuenta atrás en octubre de 2026. Y bueno, pues especialmente las empresas que facturan más de 8 millones, que van a tener un año desde ese mes, pues les puede interesar y las que facturan menos de 8 millones también, porque yo siempre digo que no dejemos todo el tema legal de cumplimiento normativo para el final, porque luego vienen las prisas y vamos deprisa y corriendo. Y nada, por mi parte quería agradecer en primer lugar a María por haber asistido hoy, por haber enseñado tantas cosas que hemos visto hoy, muchos casos de uso, hemos visto con demostraciones reales, todo lo que habéis visto hoy es lo que ya otras empresas como las vuestras ya están aplicando ahora mismo. Y también, pues bueno, por supuesto a todos vosotros por haber estado aquí hoy.
disculpad si ha habido un pequeño, nos hemos alargado un poquillo, pero hay tanta cosa que enseñar que a veces Sí, es que un es complejo en poco, una hora. sí, pero bueno, yo siempre digo, si es interesante, merece la pena quedarse un poco más. Y nada, pues por nuestra parte agradeceros vuestra asistencia y esperamos veros Muchísimas en gracias futuras a sesiones. todos. Gracias a ti, María, y gracias a todos. Adiós, Un saludo, adiós. adiós.